Mr. Parker went down the stairs to the basement and unlocked the door with a big old key. As the flashlight cast dancing shadows of cobwebs on the wall, it looked as if tiny magical creatures were dancing. Suddenly, little Samantha became scared, closed her eyes, and hurried after her grandfather. "What's in here, Grandpa?" she asked, frightened and amazed. The old man pushed aside an old horse harness that had been lying there for who knows how long and shuffled his feet, heading towards the wall. "Here," he said, turning to Samantha. "Do you see that spot on the wall?" Samantha held up the flashlight and saw that there was indeed a yellowish spot on the grey wall. Her grandfather scratched at the spot with his nail, and Samantha realized that it was clay. "Something is hidden here," the elderly man said. "Don't tell anyone about it. Understand?" "What's hidden there, Grandpa?" she asked. "And why can't we tell anyone?" The elderly man smiled. "There's a treasure here," he whispered in her ear. "An old treasure left by the former owners, the nobles. When the army came to the village to free everyone, they began to hide their treasure. They were very greedy for their treasures. When my time comes and I'm gone, and you grow up, you'll need money," the elderly man concluded, looking at the spot on the wall. "This treasure will help you stand on your own 2 feet." Mr. Parker picked up the hammer lying on the table, swung it, and then changed his mind about hitting it. He put the hammer down and smiled at his granddaughter. "Well, let's go, Samantha. In general, you should keep quiet about this." "Understood." Samantha nodded. "I understand," she said. "I promise not to tell anyone." Mr. Parker stroked Samantha's tousled chestnut hair and led her out of the basement. When Samantha returned, she found her mother, Helen, sitting in the yard under a spreading apple tree. The woman was reading a book, swatting mosquitoes from time to time. She wore a black mourning veil on her head, and her early grey hair stood out from under it a little. Samantha approached her and sat down next to her. "How is Grandpa doing?" her mother asked, not looking up from her book. "Is he feeling okay?" Samantha shrugged. "Seems like it," she replied, "but he's a little sad, just like you." Her mother put down her book, turned to Samantha, and pinched her nose. "Don't pay attention to that," she said, sighing, and began reading again. Samantha understood everything. She was sad too. Not long ago, she found out that her father had died while working somewhere far, far away, and she would never see him again. Her mother told her that her father had gone to a better place now, and that he was happy there. But Samantha did not believe it. Every night, she awoke to the sound of her mother crying softly in the darkness and silence of the kitchen, and Samantha began to cry watching her as well. The only thing that kept Samantha's anxiety and endless sadness at bay was the anticipation of starting school. In just 2.5 months, she would be going to 1st grade and sitting behind a desk while a young teacher taught her everything she knew. And there would be other kids there too, of course, and Samantha would get to know them. Samantha's best friend was the neighbor boy, Willie. They were always together, playing ball, sneaking into other people's gardens, and flying kites. Willie had one flaw that Samantha tried not to notice. He was born with a short right leg, so when he ran or walked, his leg couldn't keep up with him, and he had to hop, throwing his right leg forward. But otherwise, he was no different from the other kids. He rode his bike just as well as anyone else, or went fishing. So Samantha never reminded him of his ailment. The summer days flew by quickly, and before she knew it, the mint-scented July had passed, and the starry August was coming to an end. The mother was getting Samantha ready for school, and they went shopping together in the city. Samantha got a backpack full of notebooks, stationery, and most importantly, a school uniform. She often took a strict but beautiful dress out of the wardrobe, spread it on the bed, and carefully examined every stitch. And in early September, Chris appeared at Samantha's and her mother's house. He was a tall man of about 30, the same age as Helen. "I'm here because of your late husband," Chris said, entering the house. He greeted Samantha and Helen, sat on a sofa in the living room, and took off his backpack from his shoulders. "Here are his things," he said,
pulling out a paper bundle. "I thought it would be better if they got to you." He handed the bundle to Helen, and when she unwrapped it, Samantha saw her father's wristwatch, comb, phone, and wallet inside. Helen opened the wallet, and a yellowed photograph fell out. "That's me and my husband on vacation," Helen smiled sadly, nodding at the picture. "Ben loved taking me to resorts. He never spared any money for that." The woman looked at the image of her husband with teary eyes and put the card back in his wallet. "Thank you," she turned to her colleague. "Did you know him well?" Chris lowered his head and remained silent for a long time, examining the floor. "He died in front of my eyes," he said finally, not raising his eyes. "I saw him fall into the river." Helen waved to Samantha. "Go for a walk, sweetheart," she said. Samantha hesitated for a moment, then went out the door and pressed her ear to the lock. Ben was pushing logs into the river when he stumbled. Samantha heard Chris' quiet story. He slipped and fell into the water. And then Chris paused for a moment. And then all the logs flew down right on him. And I saw his eyes at that moment. Oh, what a terrible look he had then. The logs covered him, and I didn't see him anymore. The divers never found his body. Chris spoke again. Maybe the current took him away, or he got stuck in some pit at the bottom. He sighed abruptly, as if catching his breath after a long run. And these things survived because they were in his jacket, which was left on the shore. Samantha pressed her ear harder against the lock, hearing her mother's quiet sobbing. She felt so sad, so unbearably heavy, that she cried, sitting down on the floor by the door. Soon the school that Samantha had been waiting for finally began. Every day, she went to school wearing her brand new fancy uniform. For reasons Samantha did not understand, Chris never seemed to be in a rush to leave. Whenever Samantha returned home from school, she found him sitting with her mother in the kitchen, quietly talking and laughing about something. One day, while Samantha's mother and Chris were watching TV together, Samantha asked, "Mom, is Chris going to live with us now?" Chris looked at her, called her over, and sat her on his lap. "And what about you? Are you against it?" he asked, looking straight into Samantha's eyes. "Don't you like me?" Samantha didn't know what to say. She nervously played with the edges of her dress and searched for an answer in her head. "So, you'll be my dad?" she asked. After much deliberation, both Chris and her mother burst out laughing in response. Smart beyond her years, Chris told her mother. "Just like Ben," answered Helen. Time passed and Chris never left. Samantha came to accept that he would always be there with them. Before Christmas, Chris went away for a couple of days and came back with many things. Samantha was fascinated by the gun, traps, the head of a moose with huge antlers, and other hunting paraphernalia that he brought. "Oh, who's this?" exclaimed Samantha when Chris, coming home from the street, pulled out a small woolen ball from his pocket. The ball squeaked, jumped up on its tiny legs, and ran to Samantha. "This is Rex," Chris said, stroking the puppy. "I'll take him hunting." Rex squeaked, licked Samantha's finger, and became quiet. Samantha took him in her arms and rocked him like a baby. 4 months later, Rex had grown a little, but it turned out that he was not suitable for hunting at all. Rex was difficult to train. He didn't understand commands, ran around the house, not seeing or hearing anyone but himself. Chris often got angry with him and pulled hard on the leash, hitting him with his hand on the back. Rex, scared, cowered like a hedgehog and whimpered, asking Samantha for help. "Don't hit him," Helen once said to Chris. "Why are you being so cruel? It will only make the dog worse. He'll get angry." Chris glared at her and hissed, "It's none of your business." Then, as if feeling guilty, he hastily added, "Sorry, I'm just so tired of this fool, and I have no strength." He waved his hand at Rex, who wouldn't respond to training, and spat, "Let Samantha deal with this glutton." Samantha, having received Rex as a peculiar gift, began to teach him in her own way. She taught the dog simple commands, rewarding him for every success with something tasty. Soon enough, Rex learned to sit, lie down,
and bark on command from his little mistress. Willie taught the dog to catch mice. He showed him where their holes were, and Rex, digging with his front paws through piles of dry leaves, deftly used to catch the timid rodents hiding there. They turned a dog into a cat, Chris said with annoyance, as Rex brought home another mouse he had caught. It's a nature's mockery, not a dog. He took away Rex's trophy, disgustingly threw the mouse in the trash can, and kicked the dog. Rex, growling and snarling, crawled under the bed and only came out at Samantha's command. Years passed. Samantha finished elementary school, then middle and high school, and was already in her last year. Her grandfather had passed away, and Samantha often visited his grave to reminisce about the old days. She sat by the grave and thought about her upcoming adult life. What will she be when she finishes school? What will she do? Samantha didn't know and seemed to ask her buried grandfather for advice. The girl liked medicine and helping people and wanted to go to the city to enroll in a medical school. She decided a long time ago that she would take biology and chemistry exams, and she will definitely pass them well to get into free-of-charge education. But she still needed extra money to live in the city, and so far she had no plan for where to get it. Her mother had been ill for a year and a half, and relying on her help was impossible because Helen needed help herself. Samantha didn't know whether to ask Chris for money. Frankly, she didn't like him at all. Chris was now too busy with his business, his small goat farm, in which he invested all his money and strength. His business was going somehow. He took out loans, negotiated with some investors, and bought various goats. But the goats gave so little milk that it would be easier to slaughter them. But Chris, with enviable persistence, was looking for a golden vein, some kind of phantom chance, and for it, he put money into his business like a furnace. Samantha sighed. Twilight had already thickened over the cemetery. Somewhere nearby, hidden from prying eyes by thick foliage, a nightingale was whistling. Loud beetles flew from tree to tree, buzzing like air fighters. Samantha stood up from the moss-covered bench and looked at her grandfather's grave once again. And then suddenly memories of a distant summer day flashed in her head when she followed her grandfather down to the dark basement of his house. Right before her eyes appeared a yellow spot on the wall, on which her grandfather swung the hammer and, smiling, told her about the events of the Civil War. Treasures. Samantha smiled. They were still there, inside the wall, behind a thin clay screen. She would get them out and put them into circulation as her grandfather wanted. And these treasures, after many years, would finally benefit her and society. Samantha stood over her grandfather's grave a little longer, then slowly walked along the path leading to the cemetery gates, trying not to stumble over the graves in the darkness. Entering the house, the girl took off her shoes and called out to her mother. There was no sound from the darkness that filled the house. Samantha went towards the couch, behind which was the switch. When she approached closer, she saw that her mother was lying sprawled on the couch, and one of her hands was hanging down. Samantha lifted her mother's hand and suddenly recoiled. The hand was as cold as ice. Samantha felt for the chandelier switch, clicked it, and when the room was filled with yellow light, the girl collapsed to the floor with an inhuman moan. On Helen's pale face, her wide-open eyes sparkled with a glassy gaze, and a terrible thought struck Samantha's brain like lightning. Mom had died. She sat next to the cooling body, laid her head on Mom's chest, and cried. After Helen's funeral, Samantha closed herself off. She felt alone in the whole universe. Her mom, dad, and grandpa had all died, and Willie went to study in the city. Chris didn't care about her at all. Samantha was waiting for the end of this terrible morning spring to take her exams and go where Willie was now. She immersed herself in her studies, which were her only lifeline, to forget the reality that tormented her soul. One day, when Samantha was sitting at the table and preparing for exams, Chris asked, "Listen, is it true what they say that there is a treasure somewhere in the village?" The neighbor blurted it out today, and before that, I heard it from old Bernard at the store. Do you think it's a lie or not? It was like a shock to Samantha. If Chris found out about this,
He wouldn't stop until he found everything, and when he found it, he would definitely take the treasure for himself. It wouldn't be bad to find this treasure, Chris continued, screwing in a light bulb. I would buy those Scottish cows, you know, the ones with the long hair. He dreamily whistled, and his whistle cut through Samantha's ears. Nonsense, she replied, trying not to show her anxiety. What treasures could be here? Do we live in Treasure Island or what? Chris burst out laughing. People are much more inventive than you think, he squinted. Nevertheless, maybe there is something. Samantha, unable to bear it, slammed her textbook with a noise. I don't know, she blurted out. Look for it if you like, but without me. I have exams ahead of me. And Chris started looking. He asked neighbors, old-timers, casually, but listened to every word, recording every rumor. I heard that something was hidden in the basement of the late Mr. Parker, said Mrs. Blake, who lived on the next street. In his house, either an overseer or some merchant used to live, so he didn't want his gold to fall into the other hands. He buried it somewhere. Then Mr. Parker's father looked for it, searched, but never found it. Or maybe he did, who knows? Chris, hearing this, changed his expression. Thank you, Mrs. Blake, he thanked the elderly woman. An interesting story. My stepdaughter is writing a local history essay. It will be useful for her to know about this. He shook the elderly woman's dry hand and went home. As he approached the house, a predatory fire lit up in his eyes. Where did your grandfather hide the treasure? Chris yelled, grabbing Samantha by the shoulders. I know they're in his house. He didn't hand them over to the state or spend, did he? Samantha was frightened, sobbing, and shaking her head. I don't know, she exclaimed. I don't know anything about any treasures. It hurts me. She tried to break free from her stepfather's tight grip, but he clung to her as tightly as a hawk clings to its prey. You're lying, he hissed. Your grandfather probably hid them for you. Hurry up and tell me, or I'll make you. He waved his hand and slapped Samantha. From the burning cheek of the blow, tears sprang from her eyes. I don't know, she insisted. I don't know, you're crazy. You have an obsessive idea. You're insane. Chris became completely enraged by her words. He hit Samantha again, then grabbed her by the hair and dragged her out of the house and into the yard. You'll stay here, you piece of trash, he hissed, dragging Samantha into the barn. And while I search your grandpa's house for those damn treasures. Chris locked the door with a huge oak bolt, then shook himself, went back inside, and took the keys to Mr. Parker's house lying in a box. He put them in his pockets, went outside, whistling cheerfully, as if he had already found the treasure and was now fabulously wealthy. Chris searched every nook and cranny of Mr. Parker's house, but he couldn't find anything except junk and cobwebs hanging everywhere. He kicked a chair in frustration that got in his way. It's okay, I'll come back here tomorrow, he reassured himself, and search everything again. When he returned home, he first went to the barn. I didn't find anything, he said to Samantha, who was sitting where he had left her. But it's okay, tomorrow will be another day, and the day after that, and the day after that. I'll keep looking, and you'll stay here. But if you decide to tell me where the treasure is, I'll let you out. So, what do you say? You're crazy. Samantha's voice came from inside. You're sick. Let me go. I'm scared. She began to cry, and Chris kicked the door as hard as he could. Scream all you want. No one will hear you, he said, and went home, leaving the barn door locked. Samantha sat in the darkness for an hour, 2, 3. She didn't know what time it was. She had no clock or phone. Sometimes she peeked through the cracks, but they were so small that it was impossible to see anything through them. Samantha tried to hit and shake the logs of the barn, but they were nailed down tightly, and none of them moved from her weak blows. Having tried all possible options for escape and realizing that they were all useless, Samantha helplessly dropped to the earthen floor and cried. She was so deeply immersed in her grief that she didn't notice how Rex crawled into the barn through a small hole in the corner and crawled up to her. Rex,
exclaimed Samantha when the dog nuzzled her face. "Rex, how did you end up here?" The dog, as if understanding her question, ran to the corner and stopped near the hole. Samantha tried to dig deeper into the pit, but without a shovel, it seemed impossible, and unfortunately, there were no shovels or other tools in the barn. Biting her broken nails, Samantha helplessly dropped to the floor and fell into an uneasy sleep. "Good morning," Chris's voice woke her up. He had some food. He slid a pack of dried noodles and a bottle of water under the door. Samantha eagerly grabbed the noodles, tore open the package, and bit into the brick with her teeth. "Well, have you decided anything?" Chris asked her through the door. "Will you tell me where the gold is?" "I don't know anything," Samantha replied, her mouth full of noodles. "I need to continue my preparations for exams. Let me go." But Chris left her reply unanswered, and Samantha heard his footsteps receding. Samantha lost track of time and didn't know how long she had been in the damp darkness of the shed. Realizing she couldn't escape on her own, and there was no one to help her, she decided to reveal her grandfather's secret to her stepfather. "Let him choke on these treasures," she thought, stroking Rex. "I'll still put him behind bars for what he did." With a grim smirk at the thought of revenge, Samantha fell asleep again. In her dream, she saw Willie. They ran together through a field overgrown with flowers, while a hot July sunset was coming towards them. Birds chirped around them, and crickets played an incredible, soul-stirring melody. Willie shouted something, but Samantha couldn't make out the words and laughed. Rex barked upon hearing Samantha's laughter, but she didn't wake up. Meanwhile, in her dream, Willie called her Granny, and she reveled in his voice like music. When Willie shouted, "Hello, Granny," she woke up. She blinked, yawned, and then heard a muffled voice from outside the pine-bordered wall. "Have you arrived, my dear grandson?" The voice sounded muffled. "Yes, Granny, just 5 minutes ago." Samantha screamed. It was Willie's voice. She jumped up and ran to the pit. Rex's hole led to the street right where Willie's voice was coming from. She struggled to stick her head in the pit, and the same bright light hit her eyes. "Willie," Samantha shouted, not opening her eyes. "Willie, I'm here." The guy who was nearby ran up to her and sat next to her. "Hello," he breathed out. "What are you doing here?" Samantha, wiping tears from her eyes, told him everything. "Wait a minute," Willie said hastily, getting up. "Now, I'll free you." He clumsily climbed over the fence, limped to the shed door, and removed the bolt. Then he opened the door and called Samantha. "We need to run to Grandpa's house," Samantha whispered, hugging Willie. "We have to get the treasure before he does." They rushed down the street, ignoring the passers-by who looked at them. Samantha pushed the heavy gates, burst into the yard, and rushed to the cellar. It was quiet and damp in the cellar, just like in a cave. Samantha took the old lantern hanging on the wall, clicked the button, and lit it, then slowly started to walk along the wall. When she reached the familiar room, she headed towards the grey wall in front of her. Seeing that the hammer was lying in the same place as it was 11 years ago, Samantha couldn't help but smile. Grandpa hadn't been there since then. Samantha fixated her eyes on a yellowish spot on the wall and grabbed a hammer. She struck the stain, and clay dust flew into her face, but she wiped it off and hit it again. After 5 hits, the clay barrier broke, revealing a small hidden compartment. Inside, Samantha found a bundle containing tangled chains, 10 gold rings, pendants, and crosses adorned with small stones, as well as a tiara, a brass crucifix, and pages from an old book that had turned green from age. Samantha admired her find for a few seconds, then wrapped everything back up and tucked the bundle under her shirt. When he met Samantha at the basement door, Willie said, "I called the police. Your stepfather won't be able to get away now." Samantha nodded and smiled. "I'm glad you came," she said. "I don't know what would have happened if you hadn't." Willie shrugged. "I'm surprised myself. It's good that I got sick and returned home." He laughed, and Samantha laughed too. That evening, they were sitting in Samantha's house.
Her stepfather was being interrogated at the police station, and Willie asked Samantha, "What do you plan to do?" "I want to go to medical school to become a pediatrician, but I haven't decided for sure," Samantha replied without hesitation. Willie wrinkled his nose. "It's hard there," he said. Samantha giggled. "It's okay. I'm a capable student," she said, finishing her tea. "I want to sleep," she announced, yawning. The day was so complicated. Willie nodded and stood up. "Thanks for the tea," he said, buttoning his coat, "and for the cookies." He limped to the door, and Samantha hurried after him. "Wait," she called out, grabbing his hand. "Take this," she said, and placed on Willie's palm one of the rings she had found. Willie looked at her gift with surprise. "Wow," he said. "Thank you." He kissed Samantha on the cheek, and she, feeling his lips on her skin, grabbed his face with her hands and kissed his lips with her own. It was only now that she realized that Willie was more than just a friend. He was something bigger than just a boy from the neighborhood with whom she could have fun playing ball. Now they were grown-ups, and their childhood friendship had smoothly transitioned into adult love. Samantha knew for sure that they had a shared future ahead of them. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada.
Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario.
Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas.
Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago.
Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes.
Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto?
¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente,
Perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.